Su nombre es Fernando Limardo y es desarrollador de videojuegos, nada más y nada menos que de Globant. Él trabaja allí. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, ¿ustedes? Todo tranqui. Bueno, gracias por venir, No, en por principio. Y bueno, yo creo, voy a preguntar algo muy básico, ¿no? Principalmente en esto de, si hay alguien que nos está escuchando, de, bueno, ¿qué es un programador? ¿Qué hace un desarrollador de videojuegos? Sería como la pregunta, así, ¿cuál es tu trabajo? Bien. O sea, lo que es desarrollador, puede que haya muchas grupos, o sea, categorías. Yo donde estoy es programación, ¿no? Bien. Que vendría a ser, para que se entienda un poquito más, el código del juego, ¿no? Lo que es el desarrollo, tenemos distintas áreas que puede llegar a ser, bueno, la programación, que es donde estoy yo, después tenés game designer, tenés artistas, que dentro de los artistas puede haber gente que es artista 2D, artistas 3D, sonidistas, musicalizadores, incluso, y después guionistas. Hay un grupo bastante grande que puede ser parte de lo que es desarrollo de videojuegos, ¿no? Bien. Pero bueno, yo como les decía antes, estoy en lo que es el código del juego. Que para resumir es, o sea, los videojuegos es un software como cualquier otro, ¿no? Ustedes están, no sé, usando Instagram, incluso YouTube, o sea, eso tiene un código fuente, que es lo que se le dice a las computadoras o al dispositivo cómo tiene que comportarse cierto software. Bueno, eso se hace a través de líneas de código, usando distintos lenguajes de programación, que después si quieren les cuento más o menos los que estoy yo. No quiero ser muy técnico para no aburrir. Pero bueno, se le da instrucciones a la computadora y eso es lo que después más o menos, el conjunto de todo eso, es lo que hace la ejecución del software o del juego. ¿Hace cuánto estás ya trabajando en programación de videojuegos? Y empecé hace 17 años más o menos. Imagino que las tecnologías fueron cambiando bastante a lo largo de Totalmente. esto. ¿Cómo fue empezar y cómo va siendo en este momento de actualidad? Bueno, o sea, lo que es, así como avanza tanto el hardware, que lo vemos constantemente, lo que es los celulares o incluso las consolas que antes hablaban de las consolas retro, Sí. bueno, ahora que estamos con la Play 5, con las Xbox, todo avanza, y así como avanza el hardware, también avanza lo que vendría a ser las herramientas de desarrollo, ¿no? También aparecen nuevos lenguajes de programación, que es lo que les nombraba antes, pero hay algunas cositas que quizás se conservan un poco, que son, bueno, el lenguaje que yo trabajo ahora, que se llama C++, se creó hace mucho tiempo y se sigue usando. Incluso muchos lenguajes están hechos a partir de ese lenguaje de programación, ¿no? Entonces, aparecen cosas nuevas, pero hay algunas cositas que se usan. Este programa tiene ciertas características que los juegos requieren, que ayuda a que se puedan cumplir, ¿no? Un tema, por ejemplo, de optimización, que también después, si quieren, les voy contando. Pero sí, es increíble cómo avanzó todo, ¿no? Yo cuando empecé en videojuegos arranqué con lo que vendría a ser los celulares Java. No sé si algunos habrán Sí. habrá tocado. Sí. Que ahí se usaba una versión de Java Micro Edition, que ahora ya ni existe, pero bueno, en su momento se había hecho justamente para celulares. Y también viví lo que fue el lanzamiento del primer iPhone, ¿no? Entonces, en esa empresa que estuve, yo empecé a trabajar en una empresa llamada Gameloft, que sigue existiendo, que hace de juegos de mobile. Apareció el iPhone y para nosotros fue realmente una cosa de, no lo podíamos creer las capacidades que tenía comparando a los Java que nosotros, no sé, yo trabajaba en adaptar jueguitos, cada uno, o sea, cada juego se tenía que adaptar a cada dispositivo Java porque son todos distintos. El iPhone permitió, y después Android también, de que quizás algunas cosas sean un poco más generales, no tener que ir específicamente por cada dispositivo, que quizás tenías 1000 dispositivos, tenías que adaptar el juego para 1000 dispositivos. Y entonces sí, es ver cómo va avanzando todo y de manera tan rápido es un desafío y es súper interesante. Y antes de meternos ya en trabajo de desarrollo, ¿qué es más fácil o qué es menos difícil en realidad? ¿Desarrollar videojuegos para celulares o para computadoras y consolas? Bueno, ahora quizás cambie un poco. Hace varios años era más difícil mobile, o sea, celulares por un tema de las capacidades y características, ¿no? O sea, tenías mucha menos memoria. O sea, en estos celulares que yo les contaba, incluso los primeros iPhone, vos tenés menos memoria, el procesador es mucho más lento, quizás la pantalla tiene menos resolución, otra la pantalla es más grande, entonces ahí tenías un montón de limitaciones. Por ejemplo, no sé, a mí me tocaba adaptar un juego a tal dispositivo, este dispositivo quizás no podía reproducir dos sonidos al mismo tiempo y teníamos que cambiar el juego para que haga uno solo y quizás tenías otro dispositivo que tenía, no sé, sonido, pero podías reproducir 5, era estéreo, hay otros que eran, no sé, monoestéreo, es como que al principio era más complicado. Ahora la verdad que
todos lo sabemos, lo que son los celulares, son computadoras prácticamente. Sí, de hecho se hacen celulares propiamente para el gaming. Exactamente, exacto. Y eso al desarrollador ya lo ayuda un montón. Pero bueno, siempre hay ciertos desafíos. Lo mismo para PC. Cuando uno desarrolla para PC, sabes que hay un montón de configuraciones que puede tener el usuario. O sea, vos podés tener una placa de video, Eve puede tener otra, y eso para el desarrollador en un momento es un desafío, ¿no? Porque requiere también probar en un montón de distintos tipos de configuraciones, o sea, tanto de placa de video, de memoria, de procesador. Entonces hay ahí también un desafío. Quizás tenés mucha más potencia, pero tenés esas dificultades, esas complicaciones que te pueden aparecer en el medio de un desarrollo, ¿no? Bien. El otro día justo hablábamos con una de las chicas del polo tecnológico que acá en la universidad está siempre presente haciendo un montón de cosas, y hablábamos un poco de la inteligencia artificial. En esto de desarrollar videojuegos, ¿es como una herramienta más para ustedes o es algo que todavía no se usa mucho? Todo lo que es la movida que hay ahora de ChatGPT quizás se puede usar mucho en lo que vendría a ser investigación, ¿no? O sea, nosotros, obviamente, como hablamos, las cosas que van avanzando y aparecen cosas nuevas, nosotros vamos aprendiendo constantemente. No nos podemos quedar con lo que aprendimos al principio, claro, porque como avanza el hardware, avanza el software, entonces es siempre constante. Entonces siempre Google, YouTube, o sea, Internet para nosotros es fundamental, y con la aparición de ChatGPT, bueno, tenemos una herramienta más para lo que es investigación, ¿no? Incluso si estás aprendiendo un lenguaje de programación nuevo, ayuda, o sea, te tira ejemplos, la verdad que es súper dinámico, pero no es que se usa directamente en el juego, bien, ¿no? Después lo que es el concepto de inteligencia artificial quizás ya se escucha, en videojuegos se escuchaba mucho porque cuando uno juega y tenés los bots o jugás contra los NPCs, ya tienen una cierta inteligencia artificial que es mucho más limitada, ¿no? Claro. No es lo que estamos viendo ahora, la revolución justamente de la AI, pero hay ciertos algoritmos que tratan de simular, no sé, por ejemplo, hacer que un enemigo vaya de un punto A a un punto B, o sea que eso hay algo que nosotros le decimos inteligencia artificial, que bueno, busca el camino y lo encuentra, ¿no? Pero bueno, ya viene hace rato y no era tan avanzado como esto. Bien. Eso no quita que en un futuro sí se empiece a usar ese tipo de inteligencia en los juegos. Más. Y bueno, eso va a ser un cambio bastante grande porque la verdad que después contra quien esté jugando y si una máquina llega a jugar a lo que juega un humano, bueno, va a ser un problema. Va a ser un problema y también quizás divertido para los que realmente quieren un desafío bastante grande. Claro. Trabajaste durante más de 10 años en NHL, que para la gente que no sabe, es la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo estadounidense. En versión videojuegos sale periódicamente como si fuera un FIFA, como si fuera un videojuego de fútbol. ¿Cómo es trabajar en un deporte quizás poco conocido para los argentinos? Bueno, al principio también, hablando de desafíos, ahí fue un desafío bastante grande. Cuando yo estoy en Globan trabajando para EA, cuando el primer año que tuvimos que trabajar para NHL fue un súper desafío. Además de lo técnico, fue aprender un deporte que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esto que les decía que el desarrollo tiene distintos grupos, nosotros teníamos un grupo de producers o productores que son como game designers, que ellos son los que se tuvieron que poner un poco más la camiseta y entender más el deporte, las reglas y ayudarnos a nosotros a entenderlo, porque después, cuando vos tenés que programar algo, tenés que entender cuál es el resultado, ¿no? Claro. Entonces sí, fue un súper desafío, pero estuvo bueno después porque terminamos aprendiendo un deporte nuevo, que es totalmente ajeno a lo que estamos acostumbrados nosotros. Algunas cosas quizás sí, acá en Argentina la gente está acostumbrado a lo que vendría a ser el draft, por la NBA, acá hay mucha gente que le gusta el básquet. Sí. Los contratos, eso es muy parecido, entonces también me ayudó un poco a entenderlo. ¿Y cómo es trabajar, imagino, desde la parte de Globan, pero trabajar para EA, que es una de las empresas más conocidas, si no la más conocida dentro del mundo de los videojuegos? Bueno, está buenísimo, porque algo que tiene Globan y EA es la relación, ¿no? O sea, EA no nos hace sentir a nosotros que, bueno, ustedes son los contratados, hagan esto y después, bueno, para tal fecha ya tiene que estar hecho, no. Somos parte del equipo, nos hacen sentir parte del equipo. Trabajamos con ellos todos los días, hablamos con ellos todos los días. Yo tuve la oportunidad de viajar como 7 veces a Canadá. Sí. Y está bueno. A mí en un principio fue como, siempre fui gamer, siempre fue de jugar juegos de consola y siempre admirar a la gente que lo hacía. Y el hecho de viajar por primera vez y ir a los estudios de donde se hacían los juegos que yo jugaba de chico, incluso cruzarme con gente que trabajaba en EA, acá si alguno de mis compañeros me escucha se va a reír,
conocimos a un compañero que está hace 30 años en EA y él había hecho juegos de Sega que nosotros habíamos jugado, ¿no? Claro. Qué loco Y eso. estar trabajando con él A la codo a par. codo fue, pero súper flashero. Pero- ¿Cómo son los estudios? Porque nosotros hablamos con chicos y chicas que desarrollan videojuegos acá, que son estudios indie, que son Ujú. quizás de 2, 4, 10 personas como mucho. Imagino que allá en EA, en Canadá, en Vancouver, donde está la empresa, Ujú. deben ser miles de personas. Así y es. así repartido por el mundo. Así es. Sí, bueno, EA, como dijiste, tiene distintos estudios. Lo que es Sports, que es que labura con FIFA, con NHL, UFC, que también Globan trabaja para UFC. Tiene el estudio justamente de Sport que está en Vancouver. Estaba viendo acá la Universidad de La Matanza. Es un campus así gigante, o sea, es increíble. Uno no puede creer lo que está viendo. Desde estacionamiento para todos los empleados tenés canchas de fútbol 11, canchas de beach volley, tenés cancha de básquet que está adentro, o sea, vos estás sentado en tu escritorio, quizás caminás, no sé, 20 metros, te asomás a un balcón y tenés la cancha en el medio con un parque increíble, Claro, que juegan como al en las hockey. películas. Exacto. La gente en la hora del almuerzo, algunos comen, otros no, se juegan un partidito, después se duchan, vuelven, siguen trabajando. Sí, es otro planeta para nosotros. otro quizá. mundo. Ya llegaremos a eso, pero sí, está Bien. muy bueno. Yo voy más por lo básico porque Giannis sabe un poco más del tema y yo estoy aprendiendo un montón igual escuchando a Fer y también de las preguntas de Gian, pero viste que muchas veces se habla de esto de que las personas que trabajan mucho con las computadoras o programando algo, desarrollando algo, voy más por el lado del trabajo. ¿Es muy sistemático? ¿Siempre se hace lo mismo? ¿O encontrás, por ejemplo, momentos donde decís hoy hago otra cosa distinta a lo que hice ayer? ¿O es todos los días, sabés que es tu función igual? O sea, la función, sí, bueno, lo que vendría a ser el tema de programación, pero las tareas depende mucho del proyecto también. Pero por lo general sí, uno busca que no sea tan monótono. El programador busca mucho los desafíos técnicos, ¿no? O sea, incluso muchas veces la gente busca otro trabajo, no solo quizás por lo monetario, sino porque quiere aprender algo nuevo o quiere, o sea, justamente tener más desafíos. Por ejemplo, en NHL, que eran ciclos que salen todos los años, quizás hay una etapa que podría llegar a ser un poco, no sé si monótona, pero yo ya sabía con qué se venía, o sea, eran etapas de arreglar issues o bugs, pero sabíamos que esa etapa íbamos a estar haciendo solo eso, pero eso no significaba que todos los problemas que teníamos que arreglar eran iguales, ¿no? Claro. Quizás hoy arreglabas uno, mañana otro, distintos, quizás de cosas que sí estuviste trabajando vos, ¿no? Porque es más óptimo si se encuentra un error que me lo pasen a mí si yo fui el que laburó en tal pantalla. Claro, ¿no? obvio. Sí, sí. Pero bueno, depende mucho del proyecto. Donde estoy ahora, por ejemplo, es un poquito, cambia un poco más. El ciclo es distinto, entonces las tareas que me están tocando quizás son totalmente distintas entre unas y otras. Aprovechamos, porque dijiste en el proyecto que estoy trabajando ahora, ¿de qué trata el proyecto en el que estás trabajando? Bueno, o sea, creo que no puedo decir el nombre, así por las dudas no lo diré, pero Bien. bueno, es un FPS bastante, un first person shooter de EA, bastante conocido, que lo juegan millones de personas, así que estoy ahí. Eso trabajando. hablamos como de persecución, ¿sería algo así? O sea, como el Counter, Bien. que tenés, Bien. ves el arma Bien. en primera persona. Sí. ¿Y qué disfrutas más? ¿Este tipo de proyectos? ¿Proyectos deportivos? No, NHL, bueno, tuve 10 años, o sea, tengo la verdad El que... cariño sí, está ahí. sí, o sea, NHL es como que el cariño que tengo, incluso la gente que está ahí, o sea, ya tengo amigos, he laburado con amigos ahí, tanto tiempo lleva eso. Pero la verdad que me gustan los dos, porque como decía antes, uno busca quizás el desafío técnico, ¿no? Claro. Porque también hay un mito que se piensa que el desarrollador de videojuegos se la pasa jugando y en no. realidad no es así. Quizás los que más juegan son los testers, pero bueno, tampoco que juegan. O sea, tienen que jugar, pero buscando errores, probando cosas, así que tampoco lo disfrutan tanto. Pero bueno, yo busco eso, de tener más o menos cosas que me entretengan y que pueda aprender, ¿no? Pero bueno, hay etapas también que uno no se divierte tanto, ¿no? Me gusta eso que dijiste. ¿Jugás videojuegos o con el tema de la programación es como decís, bueno, no, desconecto con otra cosa? No, juego. Quizás antes jugaba mucho más. Ahora lo que quizás me saca un poquito más de tiempo es el tema de las series o películas. La verdad que es algo también que me gusta bastante. Entonces, bueno, le trato de dedicarle tiempo a las dos, ¿no? Porque tampoco tengo tiempo infinito. Pero sí, es una realidad. O sea, yo tengo la computadora con la que estoy todo el día. Después no me dan ganas quizás de seguir conectado, sentado Claro. en la misma silla jugando.
Ahí quizás, bueno, juego un poco la Play, es distinto, ¿no? Cambia un poco el entorno. Bien. Pero bueno, es importante jugar también porque como que ahí a veces uno puede llegar a encontrar inspiraciones también de lo que está haciendo. Y además porque, bueno, uno después ve las cosas de otra forma, ¿no? Hay juegos, a mí, no sé, Last of Us, que lo deben conocer, o sea, Sí. para mí es un juego increíble, pero yo también estoy jugando y estoy mirando, digo, ¿cómo hicieron esto, no? ¿Cómo los desarrolladores llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a explotar tanto el hardware? Como que busco también por ese lado el atractivo de los juegos. El programador es muy observador cuando compara con otros videojuegos, o se basa en mi laburo, mi código y nada más. O sos de observar, como decías, detalles en otros videojuegos de cómo habrán hecho esto y tratás de replicarlo. Y eso puede pasar, también depende de qué tipo de tareas estás haciendo, ¿no? Quizás en lo que estoy yo ahora no hacemos tanto gameplay, que bueno, gameplay es el juego en sí, ¿no? No sé, el personaje caminando. También los juegos tienen alrededor un montón de otros sistemas, que es donde entramos también nosotros. Entonces, si estoy haciendo un juego, quizás algo por mi cuenta, puedo llegar a usar la inspiración de un gameplay o algo para bueno, ver si lo puedo replicar. No sé si replicar o, bueno, buscarle un uso a mi juego. Pero si no, sí, lo que yo miro mucho es el hecho de cómo hicieron esto, o cuando veo que hay algo que decís, che, esto está fallando, o te das cuenta que no tiene un pulido final, es porque sabes que fue por falta de tiempo, o si encontrás un error, sabes que ese error seguramente los testers lo encontraron, pero dijeron, bueno, todavía no hay tiempo, no es muy grave, lo arreglamos en el próximo parche, exacto, que eso es súper común, ahora lo verán mucho. Preguntarte también, hablabas de este tiempo de pulido de los juegos. ¿Cuánto se tarda en hacer un juego de la magnitud que podría ser un juego de estilo NHL que sale uno cada año? Pero imagino que quizás se labura con 2 años previos, 3 años previos, ¿no? Bueno, el caso de NHL o como FIFA, o sea, al ser juegos que salen todos los años por un tema de licencias, ¿no? O sea, no pueden, a nosotros como desarrolladores quizás en algún momento nos gustaría que dure un poco más el ciclo para decir, bueno, puedo trabajar más en contenido, pero bueno, por un tema de licencias a veces no puede, ¿no? Entonces tiene que salir todos los años. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuánto lleva el tiempo de desarrollo? O sea, son ciclos de un año, Sí. Entonces, claro, al haber un año, el contenido que se puede poner o sea, es más limitado, y dentro de ese año vos tenés agregar contenido nuevo y encima después trabajar en pulir todo eso, ¿no? Sí. Porque el desarrollo de software sabemos que siempre va a tener errores, van a haber bugs, y eso es donde uno tiene que hacer etapas iterativas para ir arreglando eso. Entonces NHL es un juego que está bien, sale cada un año, pero existe desde el año 95, creo. Pero bueno, se va laburando sobre el mismo juego, ¿no? Entonces, si te tengo que decir cuánto llevó, y bueno, llevó toda la cantidad de años que tiene de acá hasta... Claro. Pero bueno, hay código que quizás después se descarta, hay código que vas encontrando que sí, que se sigue usando en todos los años. Pero después, bueno, ya que nombré antes Last of Us, un juego que llevaron 8 o 9 años. O sea, lo que yo estuve en NHL haciendo varios ciclos, Sí. quizás hubo gente que estuvo solo para sacar Para hacer un juego. solo juego. Wow. Uh-huh. La verdad es algo que sorprende. Más que nada porque uno ve a los chicos que laburan en videojuegos y que dicen, no, bueno, quizás nuestra meta es sacar una demo de acá a 6 meses. Y realmente el desarrollo de juegos AAA, como se conoce los de grande desarrollo, llevan muchísimo tiempo de desarrollo y muchísima maquinaria detrás. Ya hablamos no de maquinaria de computadora, sino de mucha gente laburando atrás. ¿Cómo es también laburar en equipos tan grandes? Bueno, eso fue uno de los atractivos también que tuve de trabajar con EA. Porque bueno, cuando yo estuve en Gameloft, en lo que era desarrollo mobile, eran juegos AAA, pero para lo que es mobile. Entonces quizás eran juegos que tenían buen presupuesto para un juego, pero quizás éramos 10 programadores, claro, o desarrolladores. En lo que es NHL Sport, sí, o sea, tenés miles de personas y ahí estaba el desafío, ¿no? De decir, tenés el desafío técnico de aprender a hacer cosas justamente de programación, y después también cómo coordinás con tanta gente, ¿no? A mí en NHL me tocó ser líder técnico, más o menos unos 7 años, y ahí estaba el desafío, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para que tanta gente claro, aporte en este producto y que no se pisen y que no haya conflictos? Y ahí es donde entra un poco quizás la burocracia, que yo sé que quizás a los que son más indies no les gusta tanto, porque bueno, cuando yo también he hecho proyectos más indies, que quizás, bueno, depende de la etapa, te toca hacer una cosa u otra, puedes ir cambiando quizás de, bueno, hacer la UI o hacer el gameplay o hacer, no sé, la inteligencia artificial de los enemigos. Cuando son tan grandes no tenés esa flexibilidad porque si no
todos nos podemos llegar a pisar con todos, ¿no? Entonces Claro. hay cierta coordinación entre todos los equipos, que eso le agregas a cierta burocracia, pero bueno, a veces es necesaria. Después uno empieza a entender por qué está y no son solo caprichos. Claro, sí, todo tiene un porqué. Yo estoy admirada escuchando todo porque uno viene, viste, como del pensamiento de que, bueno, el que inventa el videojuego está todo el tiempo en Ujú. eso y está haciendo, como antes te preguntaba, medio sistemático, pero es un mundo aparte, Ujú. como nos contás vos, Fer, y realmente debe ser loco trabajar con tanta gente y también coincidir en un proyecto y demás. Así que bueno, creo que en el próximo proyecto ya está iniciado, vos le preguntaste. Sí. Así que bueno, esperamos que te vaya muy bien en eso y Bueno, te agradecemos gracias. por haber venido. Por Una favor. última consulta. Sí, Sí, haga. Porque dentro de poco va a comenzar aquí la Tecnicatura en Desarrollo de Ah, no Videojuegos. sabía. No ¿Qué? sabía, ¿en serio? Sí, Una se primicia, viene tiró dentro de Gian. muy poquito. Bueno, ¿Qué consejo le darías a chicos y chicas que se quieren iniciar en este mundo del Bien. desarrollo? bien, o sea, lo principal, si quieren entrar más o menos en el área que estoy yo, bueno, es programación. Obviamente, con saber un poco de programación, uno puede entrar a lo que es el mundo de videojuegos. A mí me pasa, yo también tomo entrevistas, ¿no? Engloban de gente que quiere ingresar a lo que es gaming. Y muchos lo primero que te dicen es, yo no tengo experiencia en desarrollo de videojuegos. Y la verdad que no es un impedimento. O sea, como decía antes, hay tantas áreas dentro de un juego que con los conocimientos que uno tiene se puede llegar a buscar dónde puede llegar a aplicar, ¿no? Y siempre mi consejo es, bueno, que no se queden con lo único con lo que solo aprenden en clase, ¿no? Que seguramente van a tener profesores que trabajan en la industria, que no se queden solo con eso, que en su casa aprovechen, sigan practicando. La verdad que ahora lo que es internet es increíble, hay Claro. un montón de cosas. Yo cuando empecé era muy difícil quizás hacer cosas por tu cuenta porque no había tanto, no sé si han escuchado lo que vendría a ser los engines de los juegos como Unreal, Unity, que son herramientas Sí. de desarrollo que ahora son gratis, en su momento no existía eso, entonces quizás vos tenías que hacer tus propias herramientas primero y para después hacer tu juego, ¿no? Claro, ahora Claro. es todo más Ahora es accesible. todo súper accesible, tenés Claro. cosas gratis, tenés incluso assets, ¿no? Tenés animaciones, tenés personajes, que también yo en su momento si quería tenía que tener un conocido que estudiaba animación y me pase de onda o lo hacíamos juntos. Ahora hay un montón de cosas en internet, así que aprovechen eso y hay que también ser muy proactivos, o sea, métanse, que busquen una idea, que traten de aplicarla, que si funciona bien, y si no, no importa, es todo. Lo que es programación uno aprende a los golpes, es así. O sea, uno cuando estudia la teoría parece todo fácil y cuando empezás a codear, a tirar líneas de código, te das cuenta que lo que pensaste no andaba y es ahí donde uno después empieza a entender cómo funciona todo. Un poco como todo, ¿no? Que a veces uno Exacto. tiene la teoría y después en la práctica te das cuenta que no es que no servía la teoría, pero realmente en la práctica es donde más se ve, así que bueno. Bueno, buen dato, yo no sabía. Ah, Sí, ¿vieron? Mirá. muy bueno, muy bueno. Con primicia. Datazo. Bueno, la universidad sigue creciendo como siempre. Bueno, Fer, te agradecemos un montón favor. por haber pasado por Unilike. Aprendimos un montón sobre programación de videojuegos y después, obviamente, si quieren revivir la nota va a quedar ahí colgada en YouTube, en Buenísimo, Unilike gracias. Radio. Así que, bueno, te esperamos cuando quieras para contarnos más proyectos Cuando y quieran. hablar más de videojuegos. Muchas Muchas gracias. gracias.